Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. Narración en primera persona. ¿Es que se lo tragó todo sin quejarse?, preguntó Lady Nagant con expresión confusa. Su expresión abatida anterior desapareció rápidamente. Ahora conversaba con Beru con naturalidad mientras ambos se sentaban en el césped. Obviamente, si se sale de lo establecido estará incumpliendo nuestro contrato y eso no le convendría nada. Las palabras seguras de Beru aclararon bastante las cosas para Lady Nagant. Ella se había sentido algo confundida por la forma en que él hablaba de la Comisión de Seguridad Pública. Pero parecía que el joven insectoide ni siquiera los veía como una amenaza. Más bien, era al revés. Oyama, el presidente en funciones, era quien prácticamente caminaba sobre clavos a su alrededor. Habían firmado un contrato, pero en realidad no tenían el mismo poder. Oyama debió darse cuenta de eso después de firmarlo. Porque sencillamente no había nada que pudiera hacer para obligar a Beru a hacer nada. Había recibido el pago por adelantado. Y si incumplía el contrato, retractarse de lo prometido destruiría por completo la credibilidad de la comisión. Beru había engañado por completo a la organización financiada por el gobierno. Y ellos no tenían forma de hacer nada al respecto. Simplemente se vieron obligados a aceptar cualquier capricho de Beru. Del mismo modo que Oyama no pudo quejarse cuando Beru le trajo varias enciclopedias llenas de documentos para que las revisara y encontrara material real para chantajearla. Toda esta situación complacía bastante a Lady Nagant. Ver cómo la comisión se veía socavada después de todo lo que le habían hecho pasar resultaba, en cierto modo, catártico. Deberías haber visto su cara. Se esforzaba tanto por no dejar que su rostro frío se quebrara. Ni siquiera me miró a los ojos, dijo Beru mientras reía y se agarraba el abdomen. Más o menos puedo imaginarlo, dijo Lady Nagant con una sonrisa que reprimió de inmediato. Por un instante, logró olvidar todo lo que había hecho. A todas las personas que había matado, a los fans que había decepcionado. Por un instante, después de tanto tiempo, pudo disfrutar momentáneamente. Todo gracias a alguien muy parecido a ella. Entonces, una pregunta surgió en su mente. ¿Cómo lo haces?, preguntó mientras miraba a Beru. Beru dejó de reír de inmediato y volvió a mirar al antiguo héroe profesional. ¿Cómo puedes estar tan alegre después de haber quitado tantas vidas? Le costaba comprender la situación. Sabía por lo que había pasado Beru. All for One debió de haberle hecho matar gente con bastante frecuencia. Ese era su razonamiento. Quería saber, ¿en qué se diferenciaba Beru de ella? ¿Cómo podía ser tan feliz? Tan feliz de estar vivo. No había rastro de locura en aquel joven mutante con poderes. Bueno, eso es difícil, depende. Supongo la mayoría de las personas que maté merecían morir, ni siquiera pienso en ellas dos veces, pero sí hay algunas personas inocentes a las que maté. Las palabras de Beru hicieron que Lady Nagant abriera los ojos con sorpresa. Su perspectiva estaba teñida de una extraña melancolía, la de un hombre que había visto muchas cosas. Una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Algo que un chico de 17 años no debería ser capaz de mostrar. Villanos, capos, pandilleros, criminales en general, no siento ninguna compasión por ellos, salvo en contadas ocasiones, pero los inocentes, aquellos que murieron por mi culpa, o a quienes yo maté, ellos son los que pesan en mi mente. Beru contempló el bosque con cautela. Entrecerró los ojos y un ligero vaho salió de su boca. Lady Nagant se quedó simplemente sin palabras. Sus palabras resonaban en su mente. Que no le importaran en absoluto sus vidas, ¿de verdad era capaz de eso? Le costaba mantener la fachada de heroína mientras les arrebataba la vida a todos. Pero ella no sabía si realmente era capaz de quitar una vida humana sin sentir el menor remordimiento. Les había mentido a sus fans, a la gente que la admiraba. Fingía ser alguien pura, una heroína justa. Pero en realidad era una asesina. No sé por lo que has pasado, pero quiero que recuerdes, mientras tu arma no apunte a aquellos a quienes se supone que debes proteger, entonces no estás haciendo nada malo. Las palabras de Beru la hicieron salir de su racha de autocompasión. Miró a Beru, sus labios temblaron un poco mientras volvía a hablar. He matado gente, cientos de ellos, mientras trabajaba para la comisión, era su ejecutora. Lady Nagant comenzó a desahogarse lentamente con Beru. Ella le contó que simplemente no podía soportarlo más, y que la amenaza del antiguo presidente había sido la gota que colmó el vaso. Le contó que ya no podía mirar a la cara a los niños que la idolatraban. De la vergüenza que sentía por en quien se había convertido. Y de lo enfadada que estaba por la fragilidad que había creado la sociedad de héroes. Su base se sostenía sobre esperanzas y sueños.
Y la gente sufría sin cesar para asegurarse de que la ilusión no se rompiera ante el resto del público. Ya veo, los héroes siempre me han parecido un tema extraño. Cuando oí hablar de ellos por primera vez, pensé que el concepto sonaba bastante bien, pero luego me di cuenta de que la mayoría eran simplemente anuncios andantes. Fue extraño. Lady Nagant también contemplaba el bosque mientras escuchaba a Beru relatar su experiencia con el título de héroe. Entonces aprendí más sobre ellos y se hizo bastante evidente: la mayoría de los héroes simplemente se convierten en títeres idealistas que bailan para la prensa. Existen para calmar al público y dar una ilusión de paz. Las palabras de Beru parecieron surtir efecto en Lady Nagant. Era consciente, en cierta medida, de lo sombrío de la situación. Pero le resultaba extraño oírlo desde la perspectiva de otro hombre. Beru hablaba como si fuera un extraño observando desde fuera. Y, para ser justos, lo es. No era originario de este mundo. Él observaba las cosas desde un punto de vista diferente. Era como si una persona que vivía en un estado democrático se mudara a una dictadura comunista, por poner un ejemplo. Obviamente, verían las cosas de manera diferente a los nativos de allí. Bueno, no podemos ponernos tan pesimistas. Este mundo tiene muchas cosas hermosas. Esto no debería invalidarlo por completo. No importa cómo lo digas, los héroes siguen estando ahí para proteger a la gente y eso es lo que importa al final. Tienes una forma extraña de hablar. ¿De verdad eres una adolescente? Lady Nagant no pudo evitar hacer esa pregunta después de oír a Beru hablar de esa manera. No le des muchas vueltas, la respuesta de Beru pareció extraña. Pero Lady Nagant decidió no indagar más al respecto. Bueno, esto ha sido bastante interesante. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo, aunque ahora tengo que irme. Estoy segura de que nos volveremos a ver. Beru se levantó lentamente. El ex-héroe profesional también se levantó con él. Sí, ha sido una buena charla. Creo que necesitaba desahogarme con alguien. Gracias por escucharme y por contarme también tu experiencia. Esta vez, Lady Nagant habló con una sonrisa que no se molestó en ocultar. Fue algo forzado, no del todo natural, pero estaba ahí. Y fue un comienzo. Eso alegró mucho a Beru. Hasta la próxima, cuídate. Una niebla violácea emanó del cuerpo de Beru, comenzando lentamente a engullirlo. Tú también, dijo Lady Nagant mientras veía desaparecer al joven héroe. Después de que él se marchó, ella siguió caminando por el bosque. Poco después oyó unos golpes. Mirando al cielo, pudo ver los fuegos artificiales del festival cercano. Sus ojos brillaron un poco, y su sonrisa se volvió un poco más natural. Punto de vista de Beru. Maldita sea, no esperaba que Lady Nagant fuera una persona tan problemática. Pero supongo que hasta cierto punto debería haberlo previsto. No todo el mundo se siente completamente cómodo matando gente, aunque sean delincuentes. Aún así, el estado en el que se encontraba al principio me dio mucha pena. Me dan ganas de ayudarla ahora. El problema es que no sé a quién contactar si quiero hacer algo así. Bueno, Nesu podría ser una opción segura. Pero últimamente le he estado consultando cada vez que tengo un problema, y empiezo a sentirme un poco avergonzado por ello. Supongo que puedo buscar otras maneras de ayudarla. No es que Nesu sea la única persona que conozco. Narración en primera persona. Mientras Beru hablaba con Lady Nagant, alguien más también pensaba en ella. Más concretamente, pensando en la forma adecuada de capturar al héroe. A Oyama no le gustaban las pérdidas que la comisión había sufrido al intentar capturar a Lady Nagant, por lo que buscar más alternativas se volvía algo redundante para ella. También quedó claro que Beru no sería de mucha ayuda con este asunto. Si bien era el hombre más fuerte del mundo, encontrarla por casualidad seguía siendo un gran desafío para él. Era peor que buscar una aguja en un pajar. Sobre todo porque Lady Nagant era especialmente hábil para ocultar sus huellas. Por lo tanto, Oyama decidió hacer algo más drástico. Algo que la afectaría más. Tomar como rehén a alguien a quien quería. Lady Nagant fue aún una niña en algún momento. Actualmente, su única pariente viva era su madre. Y Oyama iba a aprovechar esa situación. Y, por suerte para ella, ya tenía una identidad que podía usar para llevar a cabo esta toma de rehenes públicamente. La policía seguía buscando a esa misteriosa organización, así que todo podía atribuírseles a ellos. Pronto llamaría a Beru para informarle de sus nuevos planes. Y, aunque él decidiera que ese asunto ya no le incumbía, la comisión contaba con suficientes agentes para ocuparse de tales cosas. Pero aún así esperaba que Beru aceptara ayudarla con el plan. Tenerlo a su lado era básicamente la garantía de que nada saldría demasiado mal. Como cuando logró escapar fácilmente del cerco de muchos héroes profesionales, incluidos algunos de los más fuertes de Japón. Sí, eso pudo haber mermado la influencia de los héroes por un tiempo.
pero aún así demostró su eficiencia. Oyama no podía enfadarse con él por eso. La traición de Wolfgram y su grupo era algo que ella debería haber previsto y para lo que debería haberse preparado. Fue un fracaso de la comisión. Y Beru se vio obligado a huir por su culpa. Oyama al menos se alegró de que Beru no se hubiera puesto a luchar en serio contra los héroes ni los hubiera derrotado. Eso habría supuesto un golpe mucho más duro para la reputación de todos los héroes profesionales del país. Oyama planeaba ordenarle que emitiera un comunicado, dándole a Lady Nagant aproximadamente una semana para presentarse en cierto lugar y rescatar a su madre. Su plan era que esa organización secreta secuestrara a todos los monitores del país durante unos minutos cada día. Eso, por sí solo, generaría desconfianza en algunas personas respecto a la seguridad que el gobierno podría brindarles. Pero todos estos problemas podrían solucionarse con el tiempo. Lady Nagant era en ese momento el factor más problemático para la comisión. Poseía demasiada información como para que le permitieran moverse con libertad. Que venga Beru. Tengo algo de qué hablar con él, dijo a su secretaria a través del interfono. La secretaria simplemente dio una respuesta positiva y se puso a trabajar. Punto de vista de Beru. ¿Quién carajo me está llamando ahora? Acabo de llegar a la azotea de este edificio. También acabo de averiguar a quién contactar si quiero ayudar a Lady Nagant. Miré mi reloj inteligente y vi que estaba en las oficinas de Oyama. Genial, ahora quiere algo de mí. Me pregunto qué será, si tiene alguna relación con Lady Nagant, entonces me gustaría saberlo. Ni siquiera contesté la llamada. Simplemente me teletransporté a su oficina. Casi dio un brinco del susto cuando me vio aparecer de repente. ¿Qué? Fue todo lo que pregunté. No creo que haga falta dar más detalles, ya que fue ella quien me llamó. Odio las formalidades. Bueno, eso fue bastante rápido, sí, se llama teletransportación, ve al grano, no tengo todo el día, así que lo tengo, pero no para ti. Bueno, en fin, te he llamado para hablar sobre los pasos a seguir con respecto a la situación de Lady Nagant, dijo mientras me miraba a los ojos. Me lo imagino, parece ser tu mayor problema ahora mismo, aunque no creo que vaya a revelar ningún secreto pronto. Si tuviera pensado hacerlo, ya lo habría hecho hace mucho, probablemente incluso antes de que te asociaras conmigo. Necesito convencer a Oyama de que Lady Nagant no es una amenaza tan grande. Necesito que deje de ser una prioridad para ella ante la comisión. Estoy al tanto de esas cosas. Pero ella aún tiene la posibilidad de hacerlo. Y eso no le gusta a la junta directiva. Claro, siempre es por culpa de alguien más. Apuesto a que la comisión está resentida porque Nagant no obedeció sus órdenes. Sus líderes parecen ser muy reemplazables, así que dudo que alguien realmente lo esté llorando. Lady Nagant se convirtió en una disidente para la comisión, y eso no les gusta. Yo también soy una disidente, pero soy demasiado fuerte para que puedan lidiar conmigo. Así que realmente no pueden hacer nada más que esperar que siga ayudándolos de vez en cuando y que no empiece a matarlos, cosa que no haré sin motivo alguno. Bien, ¿cuál es exactamente su plan? Necesito saberlo si quiero ayudar a Lady Nagant. Conociendo a esta organización, probablemente se trate de algo moralmente cuestionable. Verá, recientemente hemos logrado encontrar dónde vive su madre biológica. Narración desde el punto de vista del autor. Oyama fue interrumpido de inmediato por algo extraño. No fue un sonido, ni ninguna señal física que indicara que a Beru no le gustaba escuchar ese plan. Era algo completamente distinto. Una sensación de terror puro y concentrado. Podía ver a Beru mirándola fijamente. Su mirada fría parecía cortarle la carne, desgarrarle la piel. Tragó saliva. ¿Pasa algo? Su semblante frío y autoritario desapareció por completo. Estaba aterrada. Nada es. Por favor, continúa. Su voz era tranquila, la sensación de pavor en su corazón se desvaneció, mientras Beru inclinaba la cabeza inocentemente. Oyama lo había olvidado un poco. Se había acostumbrado a que Beru fuera siempre tan tranquilo y relajado. Había olvidado lo peligroso que era, no solo en apariencia. No era simplemente fuerte, no, era un individuo aterrador en todos los sentidos. Un actor, un manipulador. Podía jugar con sus propias emociones como si nada. Su actitud relajada solo sirvió para confundir la impresión que la gente tenía de él. Debería haber tenido más cuidado con sus palabras, o al menos eso pensaba ella. En realidad, era un buen actor, pero no se molestaba en actuar cuando estaba con sus amigos. No en esta vida. Beru era una persona muy tranquila. Era bastante difícil hacerlo enojar. Pero, dado que acababa de conocer a Lady Nagant, y sabía lo que la comisión la había obligado a hacer y los efectos que eso había tenido en su psique, bueno, digamos que no estaba nada contento.
Sus ojos vacíos la miraron fijamente. Ella pudo ver cómo sus antenas se movían ligeramente, como si estuviera contenta. Pero lo sabía, lo presentía. Él no era feliz. Bueno, siguió explicándole el plan. Esta vez, la sensación de pavor había disminuido considerablemente. Y Beru actuaba como siempre, respondía como siempre. Pero Oyama seguía sin encontrar la situación normal. No había ningún gesto en el Beru, antes tan expresivo. No era de los que se quedaban quietos. Siempre movía las manos, se estiraba en medio de las conversaciones. Algunos lo consideraban de mala educación, pero así era él. Pues bien, todo eso faltaba aquí. Beru permanecía prácticamente inmóvil. Solo movía la boca para responder y las antenas de vez en cuando. Lo único que rondaba su cabeza era, ¿cómo se supone que voy a ayudar ahora a Lady Nagant? En su mente se alineaban algunas soluciones. Podía matar a todos los presentes en la comisión, incluyendo a la junta directiva. Pero estaba seguro de que no podría escapar de la persecución si hacía eso. Sus esfuerzos por limpiar su historial delictivo se desvanecerían de inmediato. Y no solo eso, Lady Nagant seguiría prófuga. Así que ni siquiera podría ayudarla definitivamente. No, necesitaba hablar con algunas personas. Borrar sus antecedentes penales era simplemente imposible. Por lo tanto, necesitaba encontrar una manera de reducir los cargos en su contra. Conseguirle una reducción de condena. Y, para ello, tendría que contactar con una persona a la que ya conocía. Alguien de quien ni siquiera sabía el nombre. El jefe de policía. Bueno, ese es el plan que hemos ideado. Oye, ¿nos ayudarás? Preguntó Oyama con un tono un poco más tranquilo, habiendo recuperado algo la compostura. Aunque ella seguía igual de vigilante. Beru salió de sus pensamientos gracias a ella. Claro, puedo encargarme de la mayor parte yo solo. Beru sabía que disuadir a la comisión sería difícil. Así que decidió hacerlo él mismo. Se aseguraría de que ningún daño sufriera la familia de Lady Nagant, y si ella aparecía, tendría que estar preparado para un arresto. Ya debía prepararse para reducir su condena. ¿Puedes enviarme los detalles sobre dónde encontrar a su familia más tarde? Tengo algunas cosas que hacer por ahora. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar. Hasta entonces Beru se teletransportó. Se dirigió directamente a la comisaría de policía de Musutazu. Necesitaba ponerse en contacto con el jefe de policía lo antes posible. Y justo después de que se marchara, Oyama suspiró aliviada. Acto seguido, se puso en contacto rápidamente con algunas personas, narración en primera persona. El jefe de policía con cabeza de perro, Kenji Tsuragamae, miró con bastante ansiedad a la figura que estaba sentada en la silla frente a él. El jefe de policía vestía un traje negro impecable y sin arrugas, con su habitual corbata con motivos de dálmatas. Acababa de terminar de revisar algunos casos y se disponía a asignar algunos de ellos a diferentes detectives de la policía, al menos hasta que oyó un leve golpe en su escritorio. Al levantar la vista de sus archivos, pudo ver la figura oscura y taciturna de un hombre de pelo blanco con una amplia sonrisa dentada. A un lado de la habitación, podía ver una ventana abierta. El hombre que tenía delante también vestía un traje negro, muy parecido al suyo. El jefe de policía se quedó atónito al ver cómo acababa de aparecer. ¿Quién eres?, preguntó Kenji mientras se preparaba para pulsar el pequeño botón bajo su escritorio. Eso alertaría a toda la policía y a todos los héroes de Musutazu de que un villano había entrado en su oficina. Pero al mismo tiempo, algo le decía que aquella situación no era peligrosa. Si el hombre que tenía delante hubiera querido matarlo, ya habría muerto. No, probablemente el hombre de pelo blanco quería llegar a un acuerdo con él. Creo que deberías conocerme bastante bien, dijo el hombre de pelo blanco mientras su apariencia parecía cambiar. Su cabello blanco se alargó un poco y se volvió de un rojo brillante, y sus dientes verdes quedaron cubiertos por una máscara de gas familiar. Su elegante traje se transformó en una armadura de combate de Kevlar, del tipo que suelen usar los mercenarios. ¿Eres tú?, murmuró Kenji mientras observaba el cambio producirse ante sus ojos. Kenji no dudaba de su identidad. Estaba claramente establecido que el hombre poseía la habilidad de cambiar de forma, además de la de aumentar de tamaño. Solo tenía una cosa en mente. Kenji no sabía qué pensar. Su lado lógico le decía que simplemente pulsara el botón que tenía debajo del escritorio, pero una pequeña parte de él también quería que escuchara lo que el villano tenía que decir. Sencillamente no existía ninguna prueba contra él ni su organización. Y no se hacía ilusiones de que el villano fuera a ser capturado por ellos. Así pues, lo mejor que podía hacer era escuchar y buscar pistas sobre la identidad de la organización.
En efecto, puedes intuir que nuestra organización no pretende hacerte daño. Kenji asintió ante las palabras del villano. Era bastante evidente que su organización no era violenta. Este representante suyo incluso se había contenido ante docenas de héroes, asegurándose de que ninguno de ellos resultara gravemente herido. Pero, continuó el villano. Actualmente estamos trabajando contra una parte de su gobierno. Sus palabras hicieron que el jefe de policía arqueara una ceja. ¿Parte de nuestro gobierno? Eso no suena precisamente bien intencionado, dijo, lanzándole al villano una mirada intrépida y escéptica. Bueno, para ser exactos, es una organización financiada por el gobierno. Seguro que la conoces, la Comisión de Seguridad Pública de los Héroes. Los ojos de Kenji se abrieron de par en par al oír ese nombre. Evidentemente, conocía bien la comisión. No ignoraba el funcionamiento de su sociedad de héroes. Sabía que la comisión tenía la tarea de asegurarse de que el público en general permaneciera, en cierta medida, ajeno a la sombría realidad que suponía el aumento de los delincuentes y las tasas de criminalidad en todo el país. Tenían muchos roles, pero básicamente eran los subordinados de todos los héroes. Cualquier acción pública que realizara un héroe sería informada de él. Si se tratara de una acción de mayor importancia, incluso se informaría con antelación. Las irregularidades de la comisión eran también algo que él había estado tratando de investigar desde que asumió el cargo de jefe de policía. Kenji sabía perfectamente que la comisión no era un lugar idílico. Pero aún necesitaba saber más sobre las razones por las que la organización parecía estar trabajando en su contra. ¿Y por qué exactamente su organización está en contra de ellos? Preguntó Kenji en un intento por obtener más información sobre esta extraña organización que aparentemente apareció de la nada. Es muy sencillo. Debido a cierta información que encontramos sobre ellos hace un tiempo, los hemos considerado peligrosos para la seguridad de muchos ciudadanos. Nuestra organización se formó precisamente con el propósito de sacar a la luz esos hechos. Las palabras del villano intrigaron al jefe de policía. Las palabras del villano tenían sentido. Cada acción que la organización había emprendido servía para socavar la imagen de los héroes ante el público y, por extensión, la influencia de la comisión en general. No tenía forma de saber que esas acciones eran, en realidad, un tiroteo interno de la comisión. Así que se creyó las palabras del villano. El jefe de policía no solía creer que alguien fuera un villano. Pero también sabía que el hombre que tenía delante no era un villano, al menos no en el sentido tradicional. No suponía en absoluto una amenaza para el público en general. Es más, ni siquiera era una amenaza para los héroes y los policías. Era más un justiciero que otra cosa. Ya veo, así que su organización pretende socavar la comisión. ¿Por qué? Esa pregunta seguía siendo importante. Kenji esperaba sonsacarle al representante que tenía delante el motivo completo. Eso, amigo mío, es algo que podrás descubrir si nos ayudas. Sus palabras hicieron que Kenji suspirara. Obviamente no sería tan fácil. Quería saber qué había hecho la comisión para impulsar la creación de una organización tan poderosa, pero, ¿me están proponiendo que me una a ustedes? No estaba dispuesto a llegar tan lejos para obtener esa información. Era muy respetado por todos sus compañeros. Unirse a una organización villana no le sentaría bien en su currículum. Por Dios, no. Eres un hombre de estatus. No te propondría algo así. Simplemente estoy aquí para pedirte un favor a cambio de esa información. Las palabras del villano resonaron en los oídos de Kenji. Al instante comprendió algo. Me han engañado. Se dejó llevar por la curiosidad y le dijeron que alguien tenía en su poder una información que necesitaba. Una información que había buscado durante casi toda su carrera. Entonces, justo cuando estaba a punto de enterarse, justo cuando estaba a punto de comprender los detalles de los pecados que había cometido la comisión esquiva, fue detenido en seco y le pidieron un pago, un favor. Podría ser cualquier cosa. Podría significar cualquier cosa. La sola idea le resultaba bastante extraña al jefe. No será nada grave. De eso te lo aseguro. No pediríamos nada descabellado. Las palabras del villano sonaban sinceras. Pero aún así, no lograron aliviar la ansiedad de Kenji. Esta podría ser la única pista que pueda conseguir en la comisión, era el pensamiento que le pesaba en la mente. Estoy dispuesto a escuchar lo que su organización espera de mí. Pero no haré ninguna promesa. Kenji habló con elocuencia. Ocultó perfectamente su interés. Sin que él lo supiera, la persona sentada frente a él, que obviamente era Beru, por cierto, tenía esto en mente. Caí redondito, nena. Una persona en particular será arrestada pronto. Estamos viendo si esa persona podría recibir una sentencia reducida. Sus palabras hicieron que el jefe levantara una ceja.
Esa petición no suena tan inocente como la habías planteado anteriormente, dijo mientras miraba a Beru. Esta persona es la más importante para nosotros. Ella es la clave para sacar a la luz las atrocidades que ha cometido la comisión. Es su antigua ejecutora, también solía ser una heroína, conocida como Lady Nagant. El jefe volvió a arquear una ceja. ¿Lady Nagant? Ya había oído hablar de su caso. Se dice que asesinó a sangre fría al antiguo presidente, aunque eso nunca se confirmó públicamente, dijo Kenji mientras miraba fijamente a Beru a los ojos. No lo has oído todo, hay muchas cosas en juego aquí y ella es la única que podrá contártelo todo, pero no puedes dejar que la comisión la atrape. Las palabras de Beru calaron hondo en Kenji rápidamente. ¿Una reducción de condena es realmente necesaria en este caso? Su pregunta era válida. Al fin y al cabo, podía interrogar a Lady Nagant después de su captura. Esa mujer ya ha sufrido bastante. Podemos asegurarles que no representa un peligro para nadie. Si lo fuera, no nos habríamos molestado en hablar de una reducción de condena. Kenji volvió a arquear una ceja con escepticismo ante las palabras del villano. No me mires así, todos nos esforzamos por alcanzar el mismo objetivo, crear un mundo más seguro para que la gente viva. Una vez que conozcas lo que hace la comisión a través de Lady Nagant, lo entenderás mejor. Tras decir eso, Beru se levantó. Creo que esta charla ha sido bastante fructífera, pero me temo que debo irme ahora. Kenji, tienes una semana para pensar en esto. Será detenida en una semana. Espero que elijas bien, dijo Beru mientras saltaba por la ventana. El jefe de policía se quedó mirando fijamente la ventana, sin comprender. Este tipo, actúa como si tuviera opción, es tan retorcido y manipulador. Seguro que me investigaron antes. Probablemente saben que aspiro a la comisión. Volvió la mirada a su escritorio. ¿Cómo se supone que voy a rechazar esto? Básicamente, ahora soy una marioneta suya. Haré su trabajo y revelaré los acuerdos de la comisión al mundo. Mientras tanto, pueden simplemente observar a través de las sombras cómo suceden las cosas. Aún sabiendo eso, no puedo simplemente rechazar esta oportunidad. El encargo es algo que he estado buscando durante mucho tiempo. Supongo que tendré que ver qué sentencia le impondrán a Lady Nagant también, después de escuchar su historia, claro. Puedo darle la pena mínima. Pero aún así, probablemente cumplirá 2 o 3 años de prisión. ¿En qué me he metido? Mientras Kenji reflexionaba y analizaba su situación, Beru se había ido a celebrar la victoria con una copa. Supo que Kenji lo ayudaría. No tenía idea del deseo del jefe de averiguar más sobre la comisión, pero lo intuyó por su voz y tono. Lo tenía atrapado. Y, así sin más, su colaboración con la Comisión de Seguridad Pública Aero llegó lentamente a su fin. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction. Dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Punto de vista Beru. Joder, eso estuvo muy cerca. Casi me quedo sin sangre de ese tipo. Necesito encontrar más rostros para asesinar si quiero seguir con esta farsa de la organización secreta. Bueno, tengo una semana libre. No necesito preocuparme por eso ahora. Afortunadamente, puedo soportar más o menos la apariencia de las personas cuya sangre consumí incluso antes de obtener el Kirk de Toga. Así que decidí que sería gracioso imitar la apariencia de All for One al principio. Desafortunadamente, el jefe de policía no pudo reconocerme, así que la broma fracasó rápidamente. Aún así, he conseguido un acuerdo con Lady Nagant. Ahora solo necesito que testifique contra la comisión. Bueno, primero tengo que contarle mi plan para que colabore un poco, pero lo haré después. Ya la conocí una vez, y ahora también sé dónde buscarla. Estuve hablando con ella un par de horas. Probablemente pueda seguir su rastro por el olor. Ahora que lo pienso, si simplemente hubiera ido a su apartamento o algo así, y hubiera logrado percibir su aroma, probablemente habría podido rastrearla bastante bien. Pero supongo que en ese momento no se me pasó por la cabeza. Da igual, ya la conocí, ya no importa. ¿Qué debería hacer hoy? Todavía tengo bastante tiempo libre, incluso con todos estos acontecimientos. Nezu debe estar algo ocupada con mis peticiones. Oye, ¿por qué no invito a salir a Nemuri? Hace tiempo que no paso tiempo a solas con ella. Estoy segura de que lo apreciará. De todas formas, dudo que su clase sea muy interesante. Narración desde el punto de vista del autor. Una niebla violácea envolvió a Beru y, al instante siguiente, se encontraba en el recinto escolar. Mirando a través de las paredes, pudo ver que Nemuri impartía su clase en paz. La mayoría de las chicas estaban dormidas, los chicos estaban demasiado ocupados mirándola fijamente como para hacer algún ruido. Beru se teletransportó inmediatamente frente a la puerta del aula y la abrió. Oye,
¿Qué pasa con este ambiente tan apagado? Inmediatamente habló, y su tono despertó de inmediato a todos en la clase, que lo miraron sorprendidos al entrar. Nemuri se limitó a suspiró y miró hacia la puerta. Oye, Estoy dando mi clase aquí. Dijo con cierto grado de exasperación. Aunque era evidente que se aburría muchísimo. ¿sí? ¡Qué bien! Oye, ¿has ido alguna vez a un parque de atracciones? Su pregunta repentina hizo que todos los estudiantes observaran la situación con interés. Sobre todo las chicas, obviamente. Pero no veo cómo eso es relevante, fue interrumpida casi al instante. Jeje, qué bien. Ya podemos irnos, fue como si él no hubiera escuchado su respuesta, lo que la hizo suspirar. Soy profesora, ¿sabes? Preguntó, sin dejar de pensar en su trabajo mientras miraba a sus alumnos. ¿Qué enseñas? Preguntó Beru mientras se cruzaba de brazos y miraba a los estudiantes. Podía ver a los chicos de la clase echando espuma por la boca de celos. Algo que le provocó una sonrisa de suficiencia mental. Doy clase de historia del arte del héroe moderno. Es una clase complicada que, estaba a punto de comenzar un monólogo sobre la importancia de su conferencia. Eso era más para los estudiantes que para Beru. Quería que de vez en cuando le prestaran atención. Bueno, tal vez hubiera funcionado. Si Beru no la hubiera interrumpido de nuevo. ¡Genial! Hagámoslo en el parque temático de Olmigas. Excursión sorpresa. Beru no le dio más tiempo para negarse. La teletransportó, junto con toda su clase, a un parque de atracciones en las cercanías de Musutazu. Oye, ¿Qué se supone que significa esto? Preguntó con un tono fingidamente enfadado. Intentaba mostrarse enfadada delante de sus alumnos, pero en realidad estaba muy contenta de que Beru la hubiera llevado a divertirse. Muy bien, chicos, Nemuri y yo vamos a hacer cosas de adultos. Ustedes, mocosos, pueden divertirse por aquí. Cada uno recibe 20.000 yenes. Gástenlos con responsabilidad. Beru se teletransportó durante 4 segundos y luego regresó con una bolsa llena de dinero. Él transfirió el dinero, que se obtuvo por medios totalmente legítimos, no lo sacó de un banco, a manos de cada niño. No voy a gastar mi propio dinero en esto. Ese fue su razonamiento en este caso. Pero, en verdad, a Beru le quedaba un largo camino por recorrer antes de que finalmente se desacostumbrara al crimen. Todos parecían bastante entusiasmados con el giro inesperado que había dado su clase, hasta entonces un tanto aburrida. Ahora, todos corrían de un lado a otro buscando en qué gastar su paga. Eso es muy irresponsable y extremadamente temerario, eso es lo que yo diría si fuera Aizawa. ¿Qué quieres hacer ahora? Dijo Nemuri con tono juguetón. Por cierto, ¿qué tipo de cosas de adultos vamos a hacer? No vi ningún hotel cerca, su tono juguetón coincidía en gran medida con las expectativas de Beru. O todo tipo de cosas. ¿Con qué quieres empezar? Podríamos probar algunos preliminares en el tobogán acuático o tal vez penetración completa en la catapulta de aterrizaje de héroes. O ya sé qué tal una mamada en el castillo inflable de Olmig. Todas las sugerencias de Beru fueron completamente refinadas y bien intencionadas. Ni una sola insinuación en ellas, sí, claro. Sus sugerencias hicieron reír a carcajadas a Nemuri. La gente a su alrededor también los miró con extrañeza, y algunas chicas se sonrojaron ligeramente. Nemuri se agarró el estómago mientras se quitaba la máscara del disfraz. Deberías haberme dicho que estabas planeando algo así. Me habría arreglado un poco más. En la mente de Beru apareció esta frase. ¿Planear? ¿Qué es eso? ¿Puedo comérmelo? La sola idea de que algo de esto estuviera planeado era un error por parte de Nemuri. ¿Desde cuándo Beru organiza este tipo de eventos? Pero su respuesta obviamente no sería idiota, como lo son sus pensamientos. No te preocupes, todavía no te he visto mal con nada, pero supongo que debería llevarte a cambiarte a algo más cómodo. Su comentario hizo que Nemuri se sonrojara al instante. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Al decir esto, comentó. Sí, eso estaría bien, con las mejillas aún ligeramente sonrojadas. Beru asintió mientras creaba otro portal dimensional, este conducía directamente a su habitación. Pero date prisa. Solo tenemos unas 2 horas antes de que Nesu se enfade conmigo por secuestrar a una clase, dijo Beru mientras Nemuri se reía entre dientes y entraba en el portal. Mientras Nemuri se cambiaba, Beru recibió una llamada telefónica. ¿Cómo se llama esto? Era de Nesu. ¿Sí? Respondió con cierta incertidumbre. ¿Sabes? Todavía tengo cámaras de vigilancia en todas las clases, ¿verdad? Las emociones del director no se podían discernir por su tono. Quiero decir, obviamente yo ya lo sabía, el tono de Beru ciertamente no ayudó a convencer a Nesu. Ajá, bien, diré esto.
Usted es completamente responsable de los estudiantes durante esa excursión. Y los quiero de vuelta en el colegio antes de que terminen las clases. Sanos y salvos. Las palabras de Nesu fueron tranquilas y serenas. No parecía enfadado, solo un poco frustrado. Probablemente porque la escuela recibiría críticas por sus lesiones si algo sucediera. Pero, al mismo tiempo, Nesu también confiaba mucho en Beru. Si no están a salvo con él, no están a salvo en ningún sitio, era su razonamiento. Claro que sí, amigo. Te llamaré cuando los teletransporte de vuelta. Además tenemos que organizar otra fiesta para empleados con bebidas. Beru se sintió aliviado al escuchar que Nesu no insistía en cancelar su momento de diversión. Espero que esta vez no sea antes de un día laborable, en fin, te dejo. Ten cuidado, dijo Nesu mientras colgaba el teléfono y continuaba con su trabajo. Esto era un caso típico de hablando del rey de Roma. Beru se sorprendió un poco por la indiferencia con la que Nesu había asumido el cargo de profesor sin previo aviso. Pero obviamente no se quejó. Nemuri no tardó en salir de su habitación. Llevaba un vestido amarillo de verano. Era algo escotado, dejando ver bastante escote, y además era corto, lo que dejaba ver sus largas piernas. Para el calzado, llevaba un par de sandalias amarillas a juego. Todo ello combinaba a la perfección con sus gafas de montura morada, a juego con su cabello perfectamente peinado y recogido en una coleta. Todo eso ocurrió en menos de 15 minutos, dejando a Beru bastante atónito. Su atuendo actual era mucho menos atrevido comparado con su vestuario habitual, lo que significaba que probablemente no deseaba llamar mucho la atención. Gran error, Beru no era precisamente un rostro irreconocible. Toda esta experiencia fue una grata sorpresa para ella. La falta de interacción a solas con Beru durante las últimas semanas había sido bastante frustrante. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto disfrutaba pasando tiempo con él antes de que empezara a estar siempre fuera haciendo otras cosas. Bueno, ella sí sabía que le gustaba pasar tiempo con él, simplemente no se imaginaba que lo echaría tanto de menos. Durante ese tiempo, sí que pudo hablar con Toga con más frecuencia. Su último almuerzo con él le había causado la mejor impresión posible. Todavía no estaba segura de si lo que sentía era amor de verdad. Pero sí estaba completamente segura de que quería pasar más tiempo con Beru. Verlo esperándola en medio de aquel carnaval abarrotado fue muy gratificante. La emoción crecía en su interior mientras se preguntaba qué les depararía a Beru. Y, para su sorpresa, el día resultó ser aún más emocionante de lo que había previsto. Anexo A. Su primera aventura fue mientras esperaban los boletos para una atracción cualquiera. Una anciana se les acercó y comenzó a sermonearlos sobre la decencia pública y la forma en que visten los jóvenes hoy en día. Nemuri estuvo a punto de dormir a esa anciana. Bueno, no del todo, tenía autocontrol, pero la estaba irritando muchísimo. Pero la respuesta de Beru la sorprendió un tanto. Pervertido. ¿Solo porque no llevo ropa me has estado mirando el cuerpo con tanta intensidad? Se cubrió el pecho con un brazo mientras con el otro se apartaba las antenas hacia atrás. La anciana retrocedió asustada y se alejó con el ceño fruncido. Pervertida. No vuelvas aquí. Gritó Beru a su espalda mientras volvía a esperar en la fila. Casi como si nada hubiera pasado. Aunque todos los que estaban en la fila oyeron la conversación, algunos incluso la grabaron, Nemuri se echó a reír para sí misma mientras Beru seguía actuando como si nada hubiera pasado. El día transcurrió en ese tono. Anexo B. Beru también terminó aprendiendo más sobre los procedimientos de ese carnaval. Espere, ¿entonces se supone que debo sujetar esto con todas mis fuerzas? Preguntó mientras miraba fijamente al empleado. En ese momento estaban en la atracción Eros Slide de Ridicule. Era una plataforma plana con sillas alrededor que intentaba hacer que los pasajeros se deslizaran al girar a gran velocidad. Había unas barras en los bordes para evitar lesiones graves. La última persona que se mantuviera en pie recibiría un premio, un gran oso de peluche. Sí señor, no se preocupe, el metal ha sido fabricado para resistir el agarre de aquellos condones de fuerza. Al oír eso, Beru dio un falso suspiro de alivio, se acercó a la barra y comenzó a sujetarla con fuerza. El metal se dobló alrededor de sus dedos mientras Nemuri observaba la escena con una sonrisa irónica. Ella había sido quien dijo que el oso se veía lindo. En parte era culpa suya. La atracción giró a gran velocidad y todos acabaron perdiendo el equilibrio. Solo Beru seguía de pie, mirando a su alrededor con bastante mareo. No se había movido ni un ápice de su posición, seguía agarrado a la barra. Cuando soltó la barra, estaba claramente doblada, dejando a los empleados atónitos. Aún así, no pudieron culparlo, ya que le habían dicho específicamente que la barra lo sostendría.
La estancia de Nemuri con Beru estuvo marcada por este tipo de sucesos. En total, pasaron 4 horas en ese parque de atracciones. Todo hasta que Beru tuvo que ir a reunir a todos los estudiantes y teletransportarlos de vuelta a su clase. Al final, resultó ser un día bastante divertido para todos los involucrados. Nemuri quedó bastante decepcionada de que todo hubiera terminado. Aún así, se quedó allí sola, con Beru, frente a su apartamento. Esta vez estaba completamente lúcida. Y un pensamiento cruzó su mente: ¿debería invitarlo a entrar? Narración en primera persona. ¿Debería invitarlo a entrar? Nemuri no tenía nada planeado una vez dentro. Simplemente quería pasar más tiempo con él. Aún era pronto, así que estaba segura de que Beru no malinterpretaría su invitación. Al fin y al cabo, todavía no habían llegado a esa etapa. Nemuri miró al alto insectoide con una mirada inquisitiva. Oye, ¿quieres pasar a tomar el té? Todavía es temprano, así que dudo que tengas muchos planes. En cierto modo tenía razón al decir que Beru no tenía nada planeado. Y, en realidad, no tenía motivos para rechazar su invitación. Claro, de todas formas, voy a estar holgazaneando el resto del día. Él se encogió de hombros y ambos entraron en su apartamento. Echó un vistazo a su alrededor. Estaba bastante ordenado. Tenía prácticamente todo lo que una mujer soltera pudiera necesitar. Un baño, una cocina, una sala de estar y un dormitorio. Era un apartamento de tamaño decente, y Beru rápidamente encontró su lugar en el sofá mientras Nemuri corría a preparar té y tal vez traer algunos bocadillos. ¿Qué clase de té tienes? ¿Tiene alcohol?, gritó Beru mientras encendía el televisor y echaba un vistazo a las noticias. Una pequeña suma de Moon parece haber desaparecido del Banco Nacional de Tokio. Beru procedió a cambiar de canal a unos dibujos animados. Un poco de sudor perlaba su frente. ¿Qué? ¿Qué te lleva alcohol?, preguntó Nemuri con voz confusa. Hay muchísimos. Mi favorito era el Sentinis, dijo mientras cambiaba de canal. Ese es un cóctel que de verdad, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, dijo mientras entraba con 2 tazas humeantes de té en una bandeja. Aunque estaba a punto de insultarlo, la cálida sonrisa en su rostro resultaba bastante agradable a la vista. Gracias por hoy. Sin duda ha sido uno de los días más memorables, dijo mientras tomaba el primer sorbo de té. Su sonrisa se desvaneció un poco al pronunciar sus propias palabras. De alguna manera, se vio obligada a recordar que era bastante mayor que Beru. Aunque el insectoide no pareciera, hablara ni se comportara como un adolescente, el recordatorio de que era mayor que él seguía siendo evidente. Deja de hablar como una vieja. Te esperan muchos días memorables. Probablemente yo también estaré presente en muchos de ellos, dijo mientras comenzaba a beber su té. Y así, de repente, sus labios se curvaron una vez más. ¿Es una especie de propuesta?, preguntó mirando a Beru con tono juguetón. Es un poco pronto para eso, tontos. Acabamos de tener nuestra primera cita. No vas a recibir ningún anillo por eso, dijo Beru con una leve risita. Oh. Así que eso fue una cita, ¿eh?, preguntó arqueando una ceja. Probablemente intentaba avergonzar a Beru para ocultar el rubor de sus propias mejillas. Obviamente. ¿Qué? ¿Acaso crees que voy a parques de atracciones con mujeres hermosas al azar? Beru giró la cabeza hacia el gran oso de peluche que había ganado en el parque. Su comentario directo logró callarla por un rato. Entonces, ¿somos pareja ahora? Beru pudo percibir cierta incertidumbre en su voz. Eso le habría hecho arquear una ceja, si hubiera tenido alguna. Bueno, podemos ser, pero no hay necesidad de ponerle una etiqueta a lo que tenemos por ahora. Eso complicaría bastante las cosas. Beru tanteó el terreno con este comentario. Obviamente, con su comentario anterior estaba insinuando que ellos dos tenían una relación, pero no quería incomodar a Nemuri. Y vio algo que no le gustó del todo. Nemuri asintió por reflejo. Se arrepintió al instante, pero la idea seguía ahí. Beru ya sabía esto de sí mismo, pero no esperaba que Nemuri fuera igual. Ambos le tenían muchísimo miedo al compromiso. Para él, era algo que había adquirido a lo largo de su vida, quizá como consecuencia de su infancia. Tal vez se debía a que nunca fue del tipo que se enamoraba fácilmente. Tal vez era porque le costaba confiar sus sentimientos a los demás. Decir que amas a alguien es volverte vulnerable ante esa persona. Y a Beru eso no le gustaba nada. En esta vida, la única persona que le había hecho sentir esa vulnerabilidad era All for One, pero no por amor, obviamente. Aún así, la sensación de impotencia fue lo que lo impulsó a hacerse mucho más fuerte que All for One. No era tan fácil expresar afecto. Beru podía demostrarlo, como se vio con Toga, pero le costaba admitirlo. Así pues, esto da lugar a esta incómoda situación.
El caso de Nemuri podría haber sido diferente. Quizás se enamoró de la persona equivocada en algún momento. Quizás, por eso, no podía confiar plenamente en alguien tan fácilmente. Sin embargo, estos aspectos lograron empañar bastante su relación, al menos por ahora. Quizás no habría sido así si Beru hubiera sido tan sincero con sus sentimientos como lo era con todo lo demás. Y Nemuri, obviamente, se daría cuenta de que prácticamente había rechazado a Beru. Por eso se arrepintió al instante de haber asentido con la cabeza. Bueno, por cierto, ¿cómo es que te hiciste profesor? Preguntó Beru con tono animado, ignorando en cierto modo la fallida confesión que había tenido lugar antes. Él no era del tipo que se ponía triste por un rechazo. Oh, qué historia tan divertida, Nemuri seguía hablando de cosas. Pero su mente solo le decía, ¿por qué cambiaste de tema? No expresó ese pensamiento en voz alta. Probablemente no se había dado cuenta de lo sensible que era Beru a las emociones de quienes lo rodeaban. Esa habilidad suya fue lo que le hizo cambiar de tema en primer lugar. Eso, y su deseo de no incomodar a Nemuri. Su conversación se prolongó un rato. Hablaron de cosas triviales, hasta que Beru se levantó y se marchó. Después de eso, el tema de su relación no volvió a mencionarse ni una sola vez. Nemuri no sabía cómo sacar el tema, y Beru no quería incomodar a Nemuri. En cuanto Beru se teletransportó, Nemuri se dio unas cuantas bofetadas. ¿Por qué? Por desgracia para ella, este pequeño malentendido tardaría en resolverse. Como Beru tenía por delante unos días muy ajetreados. Al final, Beru acabó pasando el resto de la noche asaltando algunos bares de mala muerte. Tenía una estrategia asombrosa. Asaltar bares propiedad de criminales para poder confiscar la mercancía, y beber libremente. Y así, su noche continuó como si nada hubiera pasado. Para cuando llegó a casa, Toga también había terminado su entrenamiento y ahora también tenía una de esas armas de captura que tenía Aizawa. Aunque todavía no sabía usarlo del todo bien. La noche pasó volando. Y la mañana siguiente arrancó con fuerza. Beru recibió una llamada telefónica de nada menos que Nezu. Me pregunto si esto tiene que ver con Souma y los demás. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.